Primero de Samuel capítulo 4. Este es un capítulo muy triste. Es el cumplimiento del juicio que Dios había estado ya anunciando a Israel, a Elí, a sus hijos, por toda la corrupción que había. Los hijos de Elí eran muy malvados, menospreciaban las ofrendas, tenían relaciones sexuales con las mujeres prostitutas cerca o ahí en el tabernáculo. Elí no los estorbaba, no hacía nada, el pueblo era rebelde, en fin, la situación de Israel era muy triste. Sin embargo, Dios es un Dios justo. Generalmente maximizamos el atributo del amor de Dios, pero Dios no tan solo es amor, Dios también es paciencia, y fue paciente con Israel, con Elí, con sus hijos. Lo que Dios esperaba es que Elí se arrepintiera, hablara con sus hijos. Yo estoy seguro que Dios los hubiese perdonado, pero no hubo ningún cambio. Así que en este capítulo 4 se nos narra que Israel es derrotado y el arca del pacto es capturada. De los versos 1 y 2 se nos habla de cómo Israel es derrotado por los filisteos. Por lo que dice el texto, es probable que los filisteos comenzaron a atacar a Israel. Los filisteos querían tomar posesión. Israel se defiende, pero es vencido. De los versos 3 al 5, los ancianos de Israel responden con una confianza supersticiosa. Eran supersticiosos. Ellos dijeron, vamos a traer el arca del pacto. Con esa, traigamos a nosotros de Silo, era la ciudad donde se encontraba el arca, traigámosla para que nos salve de la mano de nuestros enemigos. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. Sin embargo, los ancianos de Israel sentían que ese era un amuleto, era como el amuleto de la suerte. Creen que el llevarla, el que ella estuviera ahí presente, con eso era suficiente para ganar la guerra. Sin embargo, no, ellos necesitaban reconciliarse con Dios, necesitaban arrepentirse, pedir perdón de corazón, no el arca. El arca era para ellos ya un ídolo. Y hay muchos cristianos como estos ancianos de Israel, que cuando se ven golpeados por el mundo, por el diablo, ellos buscan amuletos en vez de arrepentirse, en vez de cambiar su vida, en vez de venir al Señor. Así que de los versos 6 al 9 nos dice que los filisteos temen el arca del pacto. Sin embargo, ellos tienen valor y dicen, vamos a portarnos como hombres, y no tenían nada que perder, así que entran a la guerra con todo y miedo. Pero de los versos 10 al 11 se nos dice que el arca entra en batalla e Israel es derrotado peor que antes. Israel fue vencido. Dios no bendijo la creencia supersticiosa de Israel, que el poder del arca iba a ganarles, porque ellos confiaron en el poder del arca, pero no en el poder de Dios. Y cayeron de Israel 30,000 hombres nada más ese día. Fue terrible. Y el arca de Dios fue tomada. Lo peor de todo es que lo que pensaron que les iba a dar la victoria, les fue arrebatado. Así que Israel había hecho de esta arca un ídolo, y Dios trata con nosotros quitando nuestros ídolos para Él mostrar su grandeza. ¿Quién murió cuando los filisteos capturaron el arca? Murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Fine. ¿Quiere decir esto que el cumplimiento de la profecía? Ahí está, en este momento. Muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, los sacerdotes que se suponían debían supervisar el arca, murieron en la batalla. En la siguiente parte del capítulo se nos habla de la gran angustia de Israel ante la pérdida del arca. De los versos 12 al 18 se nos dice que Elí escucha de la pérdida del arca porque él ya no veía y muere. ¿Qué pasó cuando Elí se enteró de que el arca fue capturada? El sacerdote Elí, bueno, Elí se cayó de la silla donde estaba sentado y se desnucó y murió. Así que Dios cumpliendo ese juicio que había prometido a Elí, a sus hijos. De los versos 19 al 22, más tragedias en la familia de Elí. ¿Qué le pasó a la mujer de Fines cuando se enteró que su marido fue asesinado? Bueno, ella estaba encinta, embarazada, cercana a dar a luz,
pero se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron los dolores de repente ante esta noticia tan dura. Y llamó al niño Icabod, es decir, traspasada es la gloria de Israel. Ese es el significado de ese niño. Imagínense, el niño naciendo ya con este nombre, ¿no? Con esta tragedia. Luego dice que le decían, hey, acabas de dar un niño, mas ella no respondió ni se dio por entendida. Su dolor fue tan grande que superó su alegría materna por el nacimiento de su hijo. ¡Qué terrible! ¿Cómo Dios podría permitir que esto sucediera? Bueno, primero lo permitió por dar un justo juicio. Recordemos que Dios es justicia y Él dio un justo juicio sobre Israel y sobre la familia de Elí. Ellos simplemente recibieron lo que merecían. Segundo, Dios lo permitió como corrección para la nación, porque habían puesto su fe en el arca y no en Dios. Querían que Dios les bendiciera a través de supersticiones, a través de un amuleto, y el Dios tenía que corregir eso. Y finalmente, aunque parecía todo esto terrible para la nación y para todo, pues no era tan terrible para Dios. En ese momento a Dios no le sudaban las manos, Dios no estaba preocupado cómo habían salido las cosas, no. Todo esto Dios lo estaba preparando porque era el comienzo para que Israel viera su gloria. Venían los reyes y más adelante vendría nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Dios tiene el control de todo.